Buenas tardes. Soy el contador público Juan José González Mendieta, colaborador de la maestra Marilena González Pérez. En esta ocasión voy a hablar de estrategia salarial. ¿Qué es la estrategia salarial? Su definición. Es un plan integral que una organización diseña para compensar económicamente a los empleados y personal operativo. El marco legal. Es muy importante tener en cuenta el marco legal, porque aquí en México ya está regulado el salario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna y es la ley que rige a las demás leyes. El artículo 123 es el que regula todo lo que es el trabajo. Ahí podemos ver toda la serie de derechos que tienen los trabajadores en cuanto a materia de salario o prestaciones. Ahora, de ahí se desprenden las leyes siguientes. Primero, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit y la Ley del SAR, entre otras, porque existen también disposiciones que son complementarias a todas estas leyes que acabo de mencionar. Es muy importante que el salario que se paga a los empleados sea pagado directamente, porque en la actualidad es un delito la simulación, en donde a los trabajadores se les mete como socios de las empresas, o bien se les mete como outsourcing, terciarizados, como honorarios asimilados o como régimen simplificado de confianza. Si bien es cierto que en el desarrollo de las personas se tiene que tomar como socios a los proveedores y a los empleados, son socios en lo que es la cadena de producción. Se tiene que alinear justamente los tiempos como si fueran socios de la empresa, pero es muy importante que la remuneración esté perfectamente dentro del marco legal. Las personas tienen que estar inscritas en el Seguro Social, tener su Infonavit y su SAR. De lo contrario, las empresas incurren en delitos de simulación y evasión fiscal. El objetivo. El objetivo de esta estrategia salarial es primero atraer y retener el talento. Aquí, para atraer el talento justamente, se necesita que existan sueldos competitivos, que estos sueldos sí remuneren a nuestros trabajadores. De lo contrario, son más caros los costos de volver a contratar a otra persona, que lleguen a su curva de aprendizaje, la dominen y resulta que los queremos estancar. En México es muy común que los aumentos de sueldo no se lleven a cabo periódicamente. Esto es una mala práctica. Es importante también que exista equilibrio. Es cierto que también la empresa, o sea, la organización, tiene sus presupuestos, pero también es muy importante que, ya que los trabajadores son el activo más valioso, estos trabajadores tengan salarios remunerativos, tengan sus beneficios para poder retenerlos, y sobre todo se tiene que tener una amplia manera de reconocerles sus logros. Ahora, el objetivo de la estrategia salarial también
es motivar al equipo de trabajo. Como acabo de mencionar, sí existe la implicación jurídica, legal, el marco legal. También viene la implicación económica. Existe un mercado de salarios y también existe la parte humana, la parte de la motivación. Aquí tenemos que estar muy claros que los trabajadores tienen que cumplir con ese sueldo sus necesidades. Es importante tener en cuenta la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Este sociólogo nos dice que existen necesidades básicas que se tienen que cubrir. Esto es importante. Ahora, hay que motivar al equipo de trabajo, sí estableciendo sueldos fijos, pero también una manera de recompensar la productividad para que exista un equilibrio entre sueldo, logros y también qué es lo que la empresa está pagando. O sea, como empresario también pienso, bueno, ¿qué estoy pagando, qué estoy recibiendo como contraprestación de dicho pago? Ahora, asegurar la equidad interna y externa es otro objetivo de la estrategia de salarios. Debe haber tanto una equidad adentro y afuera para que se pueda tener un salario remunerado, es decir, la competencia tiene sueldos en donde algunos pagan sueldos por arriba del estándar, otros el estándar y otros por debajo. Ahora, hay que controlar los presupuestos y el cumplimiento de leyes. En la actualidad en México, de acuerdo a las normas de información financiera del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nos dice que se contabilice como gasto lo que es el salario y el sueldo. En mi opinión, el sueldo y el salario se tendría que contabilizar como un activo intangible, porque en realidad lo que está haciendo el empresario es una inversión y esa inversión le va a redituar en ventas y esas ventas se tienen que traducir en beneficios. Entonces, hay que controlar el presupuesto y el cumplimiento de leyes. ¿Cuáles son los componentes que hay en una estrategia de salarios? Bueno, el salario base competitivo. El salario base está normado por el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 27 de la Ley de Seguro Social. El artículo 27 y el 84 que acabo de mencionar marcan que existe el salario y todas las prestaciones integran como salario. Ahora, hay bonificaciones e incentivos que también integran como salarios. Hay beneficios también no monetarios, como el teletrabajo, los horarios flexibles y determinadas prestaciones de acuerdo al rendimiento y de acuerdo a la posición del trabajador o trabajadora. Tiene que haber revisiones salariales periódicas. Las revisiones tienen que tener bien claras las reglas del juego. ¿Cómo yo como trabajador puedo acceder a un mejor salario? ¿Cómo puedo ascender cada cuándo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué nivel de capacitación tengo que tener? Ya sea externa, que yo acuda a una escuela o a una universidad, o bien tome cursos dentro de la empresa, e inclusive hay ahora universidades que vinculan el tomar las clases ahí dentro del trabajo, dentro del horario de trabajo. Deben ser transparentes las reglas del juego, claras, o sea, que no haya lugar a duda. Y hay varias formas de evaluar el desempeño, que lo veremos en otra plática que se llama evaluación del desempeño. Hay tres tipos de enfoques para la asignación de una estrategia de salarios. Por ejemplo, ¿qué queremos como empresa, como organización? Liderar el mercado, o sea, con sueldos arriba del mercado.
Quiero seguir en el mercado, dentro del mercado los sueldos, o quiero retrasarme con sueldos bajos. Recordemos que es un costo muy fuerte el recontratar, el estar teniendo una rotación de personal. Es importantísimo que tengamos bien claro esto. Hay 7 pasos para implementar una estrategia de salarios. Primero, el análisis del mercado. ¿Qué mercado existe, o sea, de nuestra industria o bien de nuestra empresa de comercializadora o de servicios? ¿Cómo está el mercado en cuanto a salarios? Eso tenemos que ser muy puntuales y ver cuánto valen las posiciones y sobre todo tener en cuenta los niveles de inflación que existen en México, porque aumentamos el salario y existen comentarios como que uy, me aumentaste y me aumentaron los impuestos, o me aumentaste pero de nada sirvió, aumentaron los precios de los insumos. Entonces, tenemos que analizar perfectamente el mercado. Ahora, definición de objetivos. Tenemos que tener muy claro dentro del análisis de la estrategia de salarios el análisis de cuánto vale cada puesto. Ahí tenemos que hacer una valoración y un estudio de los puestos, qué es lo que hacen, qué es lo más importante de esos puestos y sobre todo cuánto les vamos a pagar. Hay que tener esa valoración y la clasificación de esos puestos. Tenemos que tener la definición de bandas y escalas salariales. Sí, porque dependiendo de la evaluación del desempeño, puede ser que un puesto tenga un sueldo mínimo, un sueldo medio y un sueldo alto y que se logre de acuerdo a los objetivos que tiene ese puesto, a la importancia que tiene el puesto, al valor. Es importante eso, valor. Ahora, tenemos que integrar con la evaluación del desempeño y la pirámide de Maslow, tenemos que hacer una integración de la estrategia salarial. Tenemos que tener la comunicación tanto con la dirección como con los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que tener la aprobación de la alta dirección. Tenemos que tener bien claro que esto es vital, que esto es importantísimo, el establecer una comunicación, que son uno de los grandes males que padecen las empresas. No tienen un adecuado canal de comunicación, de estructura y de procesos. Tenemos que implementar esta estrategia de salarios y darle seguimiento y no tener descripciones de puestos que son de hace 20 años y tabuladores de sueldos que ni siquiera existen, o sea, puestos que ni siquiera existen, o sea, que son irregulares en el sentido de que ya no existen o ya se pasaron de moda, ya son obsoletos. Aquí tenemos que tener bien claro que la estrategia de sueldos tiene que estar apegada a un sistema de motivación. Debe haber un reconocimiento y recompensa de quien logre los estándares o bien hasta los sobrepase de los objetivos de la empresa. Debe haber un desarrollo profesional y crecimiento. Aquí el desarrollo profesional se refiere a la capacitación. Cada puesto tiene un nivel de conocimientos y sobre todo de educación formal. Las personas que tienen los estudios básicos tienen que tener un desarrollo para que logren tener estudios siguientes, o sea, más avanzados de los que tienen. Si tienen preparatoria, tienen que tomar una carrera, tienen que tomar cursos y sobre todo la capacitación también está regulada por la Ley Federal del Trabajo. Entonces existe la capacitación y las constancias de habilidades. Debe haber un entorno de trabajo positivo y cultura organizacional. El trabajo tiene que desarrollarse mediante condiciones de higiene que también ya están reguladas en la Ley Federal del Trabajo, condiciones de seguridad e higiene.
Debemos de darle a los trabajadores como líderes y como directivos de la empresa un empoderamiento y una autonomía en la realización de actividades. Es importante escuchar a los trabajadores también, darles autonomía, porque al final, como son los operarios, sí nos pueden decir, oye, ¿cómo te atreves a decir algo que ni siquiera sabes hacer tú? No lo haces tú en el día a día. Oye, no estás tomando en consideración tal o cual aspecto. Debe haber una compensación justa y beneficios. Ahora, el reconocimiento y recompensa tiene que tener un reconocimiento regular y genuino, o sea que sea más o menos por semestre, por trimestre. Debe haber programas de incentivos y con metas alcanzables, porque luego las metas nada más se vuelven como una tragedia porque nadie las logra, ¿no? Entonces deben ser objetivos alcanzables. Debe haber una oportunidad de crecimiento en la organización, porque al final del día la gente es la que hace posible que todas las actividades de cada una de las áreas de la empresa se realicen. Los vendedores, los compradores, la gente que está en finanzas, la producción, todo tiene que tener una oportunidad de crecimiento. De lo contrario, vamos a padecer de rotación de personal. Las celebraciones, es importante celebrar los logros, los cumpleaños, celebrar las grandes y pequeñas cosas, dar inclusive el reconocimiento mediante un diploma y sobre todo hacerles ver a los demás que existe personas que son realmente diferentes, que son gente que logra lograr los estándares y muchas veces sobrepasarlos. Ahora, para que el desarrollo profesional y el crecimiento se den, debe haber capacitación y aprendizaje continuo. Tiene que haber programas y planes de carrera claros. Dentro de la empresa tiene que haber un estudio de derechos de preferencia, antigüedad y escalafón. También eso ya está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Debe haber un sistema de mentoría y coaching. Explicarle a la gente, muchas veces a la gente no hay que despedirla, simplemente hacerle ver en dónde está fallando y capacitarla si ese es el problema. Si no tiene un problema de aptitud y actitud, entonces se tiene que establecer ese sistema de mentoría y coaching. Tiene que haber también asignación de proyectos desafiantes para que la gente tenga retos que pueda cumplir y alcanzar, por supuesto, dentro del marco legal y sin violar derechos humanos. El entorno de trabajo debe ser positivo y debe haber una cultura organizacional. Debe haber una comunicación abierta y transparente, tanto de los niveles altos hacia abajo como de los niveles laterales. El liderazgo debe ser inspirador. Debe el líder inspirar a las personas para los grandes retos. Debemos ser el ejemplo a seguir. Tenemos que ser personas que inspiremos a los demás a que nos sigan. Como líderes tenemos esa obligación. Tiene que haber también en ese entorno un equilibrio entre la vida laboral y personal. Tienen que estar muy bien establecidas las condiciones generales de trabajo. Las reglas que también están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Debe fomentarse la colaboración y el trabajo en equipo. Sí, porque una persona tiene fuerza y poder, pero dos personas es energía potenciada. Tiene que haber espacios de trabajo agradables que cumplan con las normas que marca la Ley Federal de Trabajo en cuanto a seguridad e higiene. El personal tiene que tener empoderamiento y autonomía, ya lo había yo mencionado, delegándoles responsabilidades, escuchando sus ideas,
dándoles autonomía en cuanto a cómo se hace el trabajo. Debemos dejarlos crear. Debe haber un estándar también para margen de errores. Debemos dejarlos crecer para que puedan empoderarse y entonces ser dueños y gerentes también ellos de su propio proceso. La compensación justa de beneficios debe estar alineada con la pirámide de Maslow. Debemos de también dejar que las personas dentro de nuestra organización satisfagan sus necesidades. Maslow las jerarquiza, dice que para que una necesidad una necesidad debe ser cubierta para avanzar a la siguiente necesidad y debe ser cubierta para la siguiente. Siguiente es una pirámide. Tenemos las necesidades fisiológicas o básicas. Tenemos las necesidades de seguridad. La estrategia salarial tiene que tener la seguridad en el trabajo, tiene que cumplirse el logro de esa necesidad. Necesidades sociales, el entorno de trabajo debe ser auténtico, debe ser relajado en el sentido de que si estamos ahí todo el día, todo el día y a veces toda la noche, en los casos directivos y gerenciales, pues por lo menos que esté todo perfecto el clima organizacional. Necesidades de autoestima y de autorrealización, que nos sintamos realizados con el trabajo que hacemos. Por mi parte es todo. Muchas gracias.